En capítulos anteriores... Eligio, ¿es verdad que a ti se te ha caído una caja del escenario? Sí. Va a sacar una paloma. Vas a coger el 8 de trébol. Pisé algunos pies, a lo mejor me arrepiento ahora, quizá, pero bueno. Y decía, cariño, me dejan actuar y me van a pagar. El resultado fue que la revista fue creciendo. Le falta ese toque, ese pum, esa historia, ese creerse lo que está haciendo, el creer que está haciendo magia, el ser mago. Con cariño, vuestra mierda de magia. Un mago es un mago. Pero nunca será mago. ¿Ok? ¿Vale? Mi nombre es Jordi Quimera y abrimos la Cámara de los Secretos para no hablar de magia. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 4. Vuelvo a mi casa, vuelvo a Rubí. 8 años viviendo fuera y no vuelvo por nada. Vuelvo para encontrarme con otro mago de Rubí, que hace tiempo que nos conocemos. Y él es Selvin. Selvin, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí contigo, de encontrarnos después de pocas semanas de habernos visto viendo tu espectáculo, que me fascinó y a Rosana y a mí nos gustó muchísimo. Y encantado de encontrarnos aquí en Rubí, en nuestra casa. Estamos en el bar La Rambla, Sí. así que vamos escuchando el ambiente de un bar de fondo. De buenos amigos, un bar estupendo. Y acabas de celebrar 50 años de trayectoria. 50 años en el mundo de la magia y la ventriloquía, sí, que no son pocos, y yo creo que en Cataluña, junto con Hauson, que empezamos juntos, somos los más veteranos que seguimos en activo. Hay otros que empezaron incluso antes que nosotros, pero que o lo han dejado o se han dedicado a otras cosas, pero que sigamos como profesionales de los más antiguos. Y de España, pues creo que debo estar en el ranking quizá de los 10 primeros o así, sí. ¿Y cómo son aquellos inicios? ¿Te llega una caja de magia? Pues sí, a veces me preguntan, ¿en tu familia había alguna relación con la magia o con el espectáculo? Ninguna en absoluto. En mi colegio, en los Escolapis de Sant Antoni de Barcelona, había visto en directo a unos magos, fueron mi primera relación con la magia, que curiosamente luego he hablado con magos mayores que yo de la Sociedad de Magia, con Roden, con Teresa Estivil, con mucha gente, y les di datos de estos magos y nadie me supo decir quiénes eran. Eran dos magos que iban vestidos iguales, un poco al estilo de los Maimo Brothers, pero no eran los Maimo Brothers, a los que luego conocí mucho. Y por cierto, los Maimo Brothers, que fueron premio FISM incluso de magia cómica y tal, uno de ellos, Ramón, lo veo todavía por aquí por Rubí a veces, que vive aquí en Rubí. Ah, pues no lo sabía esto. Sí. Está totalmente apartado de la magia, es un ser muy mayor, pero es un señor encantador. Y me gustó la magia, y entonces un año para Reyes pedí una caja de magia. No empecé con magia borrás, sino que al final fue un poco de suerte. Mis Reyes Magos me trajeron la caja grande del Rey de la Magia, que era una joya y que lamento mucho en los cambios de casa, esas cosas, haberla perdido, porque era una caja maravillosa. De ahí empezó mi afición. Con 9 años no entendía la mayoría de cosas, porque con la explicación escrita, un niño de 9 años no entiende casi nada. Fui a un vecino mío que lo leyera y que me explicara cosas, y mi hermano mayor también. Y entonces ya, al cabo de un poco de tiempo, Hauson, que íbamos al colegio juntos, también empezó igual que yo. Y entonces los sábados por la tarde, como vivíamos nosotros allí cerca, íbamos andando al Rey de la Magia. El señor Carl Buccelli nos iba vendiendo juegos, y así empezó poco a poco. Y me acuerdo la primera vez, luego ya íbamos solos, cuando ya teníamos 12 o 13 años, pero con 9 años, la primera vez que fuimos, me acompañó mi madre, y me encontré a un señor que luego he tenido mucha relación con él en el CEDAM, en las sociedades de magia, que era Jordi Ventura, una persona encantadora del mundo de la magia, aficionado. Y el primer día le dijo a mi madre, sí, su hijo pequeño tal, y es aficionado a la magia. Le dijo, pues mira, ha entrado en un mundo maravilloso donde va a conocer personas estupendas y se lo va a pasar muy bien. Y realmente con la magia me lo he pasado muy bien y he conocido personas estupendas. Alguna persona un poco rarita también, pero la mayoría, el 99%, personas maravillosas. Esto lo encuentras en todos sitios. Sí. ¿Recuerdas la primera vez que subiste a un escenario? Me acuerdo perfectamente, haciendo magia. Fue en la Parroquia del Carmen, el Teatro de la Parroquia del Carmen, que ahora es el Teatre del Raval de Barcelona.
y allí empecé ya haciendo un numerito un poco en serio. Quizá antes, por el mismo tiempo, o quizá un poco antes, a lo mejor la primera vez fue en un festival en el teatro de mi colegio, de los Escolapis, que tenían un teatro grandioso, y entonces sí que yo era de 9 o 10 años, no tenía ni idea de nada de escenario ni nada, y hice en un gran escenario algunos juegos pequeñitos de la caja de magia, con lo cual supongo que a partir de la segunda fila nadie vio nada, sí. Pero ya en el Teatro del Raval entonces sí que ya tenía juegos un poco más grandes y tal, y funcionó muy bien. Con Hauser actuamos mucho, hicimos un dúo, nos llamábamos Hauser and Selvin, y incluso organizamos algunos festivales de magia allí. ¿Y ganasteis algún premio? Sí. Con Hauser, además, eso ya fue fuera del teatro, pero este número nos ayudó un poco a montarlo Roden, que era una persona muy importante, una persona que había trabajado de ayudante de Fu Manchu en Barcelona, al que he querido muchísimo. Es una de las cosas que te quería preguntar. Te quería preguntar sobre Roden, sobre tu relación con Roden, porque creo que es uno de tus maestros. Mucho. Para mí lo considero, o sea, si considero mi primer maestro, la primera persona que me ha enseñado algo de magia ha sido Buccelli, que era encantador, vendiendo y explicándote las cosas. Y luego en la Sociedad de Magia ya Roden fue uno de mis profesores estupendos. Nos ayudó a montar este número con Hauson, que nos dio muchas satisfacciones. Y entonces una vez vino al CEDAM Tamariz, que había montado un concurso nacional juvenil de magia en televisión española. Sí. Y Roden le dijo, mira, yo tengo estos 2 chicos que te van a quedar muy bien y tal. Fuimos a este concurso, grabamos el número con muchos magos de toda España. El presentador era José Luis Moreno con sus muñecos, que era lo primero que hacía en televisión. Sí. Estamos hablando de 1968. O sea, ha llovido. Ha llovido un poquitín. Televisión en blanco y negro y que no había otra televisión. Y entonces nos avisaron que teníamos que volver a recoger un premio porque ganamos el premio al número más original, que fue una satisfacción muy grande. ¿Cómo era ese número? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? que no lo recuerdo todo exactamente, pero bueno, había apariciones con la típica cazuela, había gags con un disparo, con un plato que se rompía y tal, y había varios juegos, había apariciones de flores y tal, pero si me dices exactamente el número, pues lo siento, pero al cabo de 50 años ya no lo recuerdo exactamente. Pero vamos, por lo que decía todo el mundo, los profesionales y Tamariz, con el que luego colaboré mucho, pues por lo visto estaba bien. Estaba bien, el número estaba bien. ¿Y hay un momento que Hauson y tú cogéis caminos distintos? Sí, seguimos con nuestra amistad de siempre, que sigue hoy en día, colaborando. Ahora acabo de hacer en el teatro que él dirige, en el Espai Brossa, un espectáculo y hacemos muchas cosas juntos, hacemos galas de magia de cerca juntos, etcétera. Pero cada uno, él se decanta un poco más por la manipulación, que siempre le gustó muchísimo. Y yo he manipulado, pero no he sido un loco de la manipulación, de los de 8 horas diarias de ensayo con las bolas. Esto a mí no me llenaba tanto. A mí me llenaba más la magia hablada, de participación y tal. Entonces seguimos caminos por separado. Y yo a los 14 años descubro que me gusta mucho la ventriloquía y entonces me pongo muy fuerte con la ventriloquía. Y en aquel tiempo fue un éxito brutal, trabajé muchísimo. Antes me hablabas de los Maimó Brothers y creo que Fernando Maimó tiene algo que ver con ello. Mucho, todo. Nunca se lo agradeceré bastante a don Fernando Maimó, hijo del fundador del CEDAM, de Fernando Maimó. Luego la vida tiene cosas muy curiosas, como que el nieto de don Fernando Maimó, el hijo del que era presidente del CEDAM, luego fuimos muy amigos por motivos de empresas, de que yo hice convenciones con una empresa que él trabajaba y tal. Pero yo estaba en el CEDAM con 15 años, 15 así. Y entonces en el CEDAM había unos armarios preciosos llenos de juegos de magia, porque don Fernando Maimó, el fundador de la escuela Radio Maimó, aquí que hablamos de por radio y de podcast y todo esto, en Barcelona teníamos en la calle Pelayo la escuela Radio Maimó, que fue famosa en toda España porque hacía cursos por correspondencia de enseñar a fabricar radios. O sea, la gente hacía un cursillo. Ahora cursos, me habría ido bien que existiera. Unos cursos que mandaban unos folletos y te iban mandando material
y montabas tu radio, aquellas radios prehistóricas de los años 60, ¿no? Pero esto fue un grandioso negocio, un negocio multimillonario. Y entonces en estos armarios tenía un muñeco de ventriloquía. Y yo siempre preguntaba, porque ahora se pueden conseguir muñecos de ventriloquía en las tiendas de magia y tal. En aquella época no había nada de esto. Y por lo visto, don Fernando Maimó, que tenía, no sé si eran 5 o 6 hijos, muchos se dedicaron a la magia, y les encargó en Estados Unidos un muñeco igual para cada uno. Y uno de ellos estaba allí en el museo, que era el de Fernando Maimó, hijo. Y yo siempre iba diciendo, ay, me gustaría tanto poder ensayar, porque he leído un poco el libro del padre Ciuró, que era el único que había también en español. Y Arturo, que era el encargado de la sociedad que estaba allí, era un ser encantador al que hace muchísimos años que ya no he sabido de él, supongo que por la edad debe haber desaparecido. Y un día le dijo a Fernando Maimó, oye, tenemos un chaval aquí que me está dando una paliza porque le gusta mucho la ventriloquía y siempre dice que si le podríamos dejar alguna vez el muñeco para ensayar un poco o algo. Y don Fernando Maimó, cosa rara porque en estas cosas un poco delicadas no se acostumbra a hacer, dijo, sí, hombre, sí, dice, déjaselo, dile que se lo dejamos 3 o 4 meses y que practique y que si quiere actuar en algún festival, pues que ya lo vaya haciendo y tal. Voy a decir una cosa que no la he explicado mucho. El día que me dijo Arturo, dice, toma, te dejo el muñeco y ves ensayando un tiempo, durante unos meses lo puedes tener. Me dio tal alegría. Yo soy del barrio chino, que hoy en día le llaman el Raval, pero nosotros siempre le habíamos llamado el barrio chino. Lo de Raval, yo de joven nunca lo había oído en la vida. Vivía en la calle San Olegario con San Pablo. O sea que de la calle Pelayo, bajando por la Rambla y entrando por el Liceo, por San Pablo, estaba a un cuarto de hora de mi casa. Imagínate un crío de 14 o 15 años, en aquel tiempo con 15 años éramos críos, bajando por la Rambla con un muñeco de ventriloquía, diciendo cositas a la gente, como loco, y estaba, por lo visto, tan emocionado de que me hubieran dejado aquel muñeco, que de la emoción llegué a mi casa y vomité y todo, de la emoción, de los nervios que llevaba y tal. Esto entonces ya empecé a practicar, actué en algún festival del CEDAM, y me vio tan emocionado el señor Fernando Maimó que me dijo, oye, este muñeco te lo regalo. Y lo sigo teniendo, y es una joya, sí, este sí. A ver, yo te he visto actuar unas cuantas veces y creo que esta emoción no la has perdido nunca. Eres de los pocos artistas que cuando se terminan las actuaciones, como mínimo te veo sensible. Bueno, sí, yo procuro emocionarme con mi trabajo y me emociono y espero que dure, porque además si queremos emocionar al público, yo creo que lo importante es que nosotros también estemos emocionados. Y transmitir nuestra emoción. Claro, por suerte la magia y la ventriloquía no han sido solo mi trabajo, sino también mi hobby. Esto a veces es un poco complicado porque no desenganchas, o sea, estás en casa y estás o mirando YouTube o leyendo libros o pensando en ideas y tal, y siempre estás enganchado, pero bueno, aún así no me arrepiento en absoluto. ¿No volverías al banco? No, el banco lo estuve durante unos años compatibilizando con la ventriloquía, sobre todo porque era la época de la ventriloquía. Yo empecé a trabajar en el Banco Popular, fíjate, yo sigo y el Banco Popular ya no sigue. Empecé con 14 años, entré en el Banco Popular ya de auxiliar administrativo y estuve en el departamento de extranjero muchos años y yo era el jefe de quinta, que es una categoría importante en un banco, de créditos documentarios de exportación, que era un trabajo de mucha responsabilidad. Creo que era el más joven de España y tenía un futuro bueno por delante, pero llegó un día que le dije al director, oye, mira, es que estoy actuando por las noches, vengo aquí por la mañana y eso, pido una excedencia, y me dio una excedencia de 3 años y entonces trabajaba mucho, había muchos cabarets, muchas salas de fiesta, muchas giras, y ya no volví al banco, y aún tengo amigos del banco muy queridos y que aún estamos en contacto. Porque tu inicio fue la noche, ¿no? Hoy en día, cuando un mago empieza, hace comuniones o teatros, pero está enfocado muy a público familiar. ¿En aquel momento también o no? También, yo hacía muchas comuniones y hacía estas cosas, pero claro, ya con 18 años, que ya tenía una edad reglamentaria, digamos, entonces había un trabajo que ahora es que no existe, porque había tal cantidad de cabarets, de salas de fiestas,
de discotecas, que cuando le explico a mis hijos, oye, las discotecas que ahora tenéis y tal, pues antes existían igual, pero una discoteca a lo mejor a la 1:30 de la madrugada cortaba la sesión y salía un mago, salía un ventríloco, Sí. y me dicen mis hijos, pero ¿y la gente le hacía caso? Y digo, pues sí. Yo he llegado a actuar en alguna discoteca sí. a las 3 de la madrugada Sí, y sí, no yo me también. han hecho caso. Ya. Pues antes sí. Y salas de fiesta, pues había muchísimos cabarets. Y esto lamentablemente se ha perdido mucho en Cataluña, en España y bastante en Europa. O sea, sigue habiendo los grandes cabarets, el Lido de París, el Moulin Rouge, el Crazy Horse, pero con muchas menos sesiones de las que hacían antes y muchas menos salas. Hace poco contraté a Alana, la gran maga alemana, y me decía, dice, claro, es que ahora en Alemania hay muchísimas menos galas de magia. Dice, hay los teatros de variedades, que en Alemania eso sí que hay bastantes, y hay uno muy importante que es el Hansa Theater. Dice que hay muchos espectáculos de variedades, pero no siempre hay un mago. A veces hay un mago y a veces no. Y claro, para mí el problema de los magos que empiezan ahora, que quieren hacer escenario, los de magia de cerca, quizás es más fácil porque en cualquier espacio puedes hacerlo, practicar y llegar a ser un buen profesional de magia de cerca. De magia de escenario hay magos muy buenos, como tú, por ejemplo, pero yo creo que lo tenéis un poco más difícil porque un mago que quiera empezar de escenario, pues en la mayoría de los casos le saldrá alguna gala en fin de semana y tal, y así es muy difícil coger tablas de profesional. Y a veces estás meses parado. Claro, de escenario. Y nosotros, claro, la ventaja es que tú hacías cabarets y yo firmaba contratos de 2 meses en una sala y seguía, y luego iba a Zaragoza un mes siguiente. Y había veces que tenías mucho público y había veces que trabajabas para 3 personas, y eso te daba mucha profesionalidad, muchas tablas y mucho dominio, ¿no? Y eso, claro, ahora ha cambiado tanto que es más difícil. Yo tuve la suerte de estar 1 año y medio en el Teatraneu, pero sé que es una excepción. Sí. O sea, estuve 1 año y medio casi cada semana, y a veces en una semana hacía 3, 4 funciones, y esto me dio tablas. En teatro sí, por lo menos el teatro se hacen cosas tipo Teatraneu y otros que hay de este estilo. Sí. Pero sé que somos pocos los que tenemos acceso a esto, y desde que dejé el Teatraneu tengo actuaciones cada vez más, por suerte, pero una regularidad es muy complicado. A veces pasas 2, 3 meses que no te sale un espectáculo. Y los grandes... Hablando de escenario, porque luego haces cosas pequeñas y así, pero hombre, en una comunión no puedo llevar los aparatos que llevo en un escenario, y las tablas se cogen para otra cosa, pero no puedes rodar las luces, el sonido que llevas en un escenario. Y los grandes profesionales, tanto de la magia como de las variedades, siempre te lo dicen. Claro, lo que te hace un profesional es el trabajo diario. Sí. ¿no? Estamos en un momento que los magos... Me voy a poner como si estuviera empezando. Los que empezamos ahora, ya llevo 10 años, pero no 50. Que no está mal, llevar 10 años. 10 años aguantando de esto está bien. Pero tenemos la dificultad esta de no tenemos acceso a actuación diaria, por decirlo de alguna manera, pero sí que tenemos acceso a la información. En cambio, en tu época esto no estaba. Nada. En mi época, para tener información, pues estaban los libros, lo único. Estaban en las sociedades de magia, alguno tenía algunas películas de Super 8, de algunos números, incluso a veces grabados de manera a escondidas en algún congreso de magia. Pero claro, como el Super 8, 3 minutos, era un rollo que valía 3.000 pesetas de la época, pues claro, era cuando ya vino el vídeo que era tan barato, pues ya era otra historia, ¿no? Pero entonces, claro, para ver cosas, no teníamos el YouTube, no teníamos nada de estas cosas, teníamos que íbamos a los congresos y ver las galas y ver las conferencias, y éramos esponjas, entonces ahí sí. que procurábamos coger el máximo posible. Yo he tenido la suerte, pues ya desde muy joven, de estar en los grandes congresos internacionales como el de París, como el de Ámsterdam, como el de Viena, donde pues has visto en directo y luego gente como Richard Ross, como Fred Capps, que luego, gracias a Dios y gracias al Màgic Andreu y gracias a TV3 y gracias a poder ser ayudante de dirección de los programas del Màgic Andreu en TV3, de la Shots Massa y del Màgic y de la Màgica Màgia,
pues claro, ídolos míos de aquella época que los veía como Richard Ross, 2 veces Gran Premio FISM, pues compartir con ellos televisión. ¿Pudiste trabajar con ellos? Sí, compartir amistad luego incluso y tal. O tener la suerte en el Congreso Nacional de Cuenca de presentar una gala presentando a Fred Capps, que para mí sigue siendo el dios, para mí es el número 1 en todo lo que hace es muy difícil, parece muy fácil, tiene aquella elegancia que enamora, para mí es perfecto. Es una de las cosas que te quería preguntar, igual que si lees Ascanio, pone a Fred Capps que él tiene una revelación en el momento que descubre a Fred Capps en directo. ¿Para ti también sería Fred Capps o hay otro mago? Hay muchos magos de cada cosa, pero si decimos un número uno, para mí sigue siendo Fred Capps. Lo he conocido a muchos. O sea, para mí, grandes shows de Las Vegas, pues he visto muchos, pero he tenido la suerte todavía de ver a Siegfried and Roy 2 veces, y para mí, como ellos, ninguno. Porque Lance Barton es maravilloso, pero para mí, o sea, quisieron hacer de él el nuevo Siegfried and Roy de Las Vegas, no lo fue. Chris Angel no lo he visto en directo, sé que es muy impresionante y tal, pero para mí como Siegfried and Roy no ha habido otro. De Lance Barton, yo no lo he visto ninguno, no he tenido la suerte de poder ir a Las Vegas, pero tengo una teoría con Lance Barton. A mí Lance Barton me gusta mucho y me da la sensación que es el que nos acerca más ahora a la magia que se hacía hace unos siglos, igual que Siegfried and Roy. Dieron un paso hacia adelante. Lance Barton tenía la mirada hacia atrás y quiso contemporaneizar en su época una cosa que se hacía en el pasado. Porque ahora, por ejemplo, las primeras entrevistas que he hecho a este programa han sido con Marco, porque el Puerco Sabio es uno de los referentes que hemos tenido muchos magos. Y Marco, además de amigos, un pozo de ciencia mágica también. Sí, y una de las cosas que pasa en el Puerco Sabio es que está recuperando repertorio muy antiguo y escaletas de programas antiguos. Y claro, si ves el programa de Lance Barton y ves el de Dante o alguno de estos de hace ya bastante tiempo, hay ciertos paralelismos. Y me da la sensación que Lance Barton a los magos de hoy nos sirve para estudiar cómo se hacía la magia de antes. Pero claro, si intentaban recuperar o hacer una cosa nueva, no lo consiguieron. Es otra historia. Lance Barton a mí me parecía un espectáculo muy redondo, muy bien hecho, pero lo que tú dices tienes mucha razón, que quizá cuando hacía un estilo de magia un poco más clásico mejoraba mucho el espectáculo. Cuando quería hacer cosas ya muy modernas, como por ejemplo el Maserati que salía en el escenario y volaba el coche con una chica, a mí me parecía lo más flojo del espectáculo. O sea, veía una cosa muy técnica. Y más en una época de David Copperfield, que ya le había dado la vuelta a esto. Sí, o sea, yo veo hoy en día el musical Aladdin en Londres y me parece mucho más mágico el vuelo de la alfombra de Aladdin con Jasmine en el escenario que aquel coche que volaba. Y entonces, curiosamente, después del coche cerraban cortinas y él salía adelante. Por eso yo siempre digo que en magia, para los magos que empiezan, a veces les digo una cosa que puede sonar un poco a butad o a tontería, pero yo creo que es muy importante. Yo siempre digo que cuando vayas a hacer un número de magia, lo menos importante es el juego de magia. Lo más importante es cómo hagas este juego de magia. Yo hasta que había Lance Barton en Las Vegas, si hay algún juego que había odiado, que hay algunos que he odiado toda la vida, creo que el número 1 era la multiplicación de botellas de martini, siempre lo había odiado. Y entonces veo a Lance Barton que sale delante de cortinas para preparar decorados detrás, le sacan una mesita y hace una rutina de multiplicación de botellas que es genial. Y dije, Dios mío, no eran las botellas, era como hacían las botellas la gente, porque esto es de lo más mágico que he visto en mi vida. La verdad es que después de verlo a él, la hago un poco diferente, pero hago una se rutina. Parece bastante tu rutina a la de Lance Barton. De multiplicación de botellas. Siempre es cómo lo hace y quién lo hace. O sea, claro, hay que ser mago, por supuesto, pero hay que ser artista. O sea, hay que ver a Cardini y esto es un artista, claro. Y ves a Fred Capps y esto es un artista. Y veías a Paul Potassi, que hacía el periódico roto y juegos muy elementales, pero era tan gran artista. Tuve la suerte de ser muy amigo suyo y de traerlo al Congreso de Barcelona, que muchos de la Junta me decían, oye, pero este señor tan mayor y tan clásico, ¿quieres decir que este gustará? Y gustó muchísimo, muchísimo.
Me gusta meter el dedo en la llaga a veces. Estamos hablando todo el rato de magos que te gustan, Sí. referentes y sí. ¿Alguna decepción? Sí, pero bueno, no te diría nombres para no quedar mal, pero tampoco, o sea, es que, claro, hay muchísimos que me gustan, hay muchos que no me gustan o muchos que me son indiferentes, que ni fu ni fa. Pero algún mago de estos que digas, me esperaba el gran número, lo veo y me quedo flojo. No sabría quién decirte, de verdad. No hace falta nombres, ya. ¿no? Pero Sí. ¿te ha pasado? No sé, yo por ejemplo, claro, de los fenómenos televisivos hoy en día, pues Dinamo, o Dinamo, no sé cómo se pronuncia, pues Dinamo es una figura mundial impresionante. Y claro, hacía estas cosas en televisión, que luego lo contrataban en la ópera de Sydney en directo y la gente pagaba $150 por entrar, y cuando lo veían en directo tenían una decepción brutal, ¿no? Entonces, y a mí, por ejemplo, yo debo ser muy carca y ya soy mayor, pero de la magia actual hay gente muy buena. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando veo, sobre todo en los Got Talent, en esas cosas, un señor que sale a hacer magia bastante bien, pero que es un señor de 40 años que sale a hacer magia con pantalón corto y con unas chancletas de playa, pues a mí estas imágenes no me acaban de gustar demasiado. En Tamariz me gusta que vaya informal, pero luego han querido salir tantos tamarices. Pero claro, con que, Tamariz claro, acompaña todo. Claro, A que ver, no son tamarices y entonces Sí. van de una manera que no sé si pega mucho en un escenario. Pero bueno, para mí en un escenario hay que tener un respeto en todo. O sea, puedes ir vestido muy moderno, muy actual y tal, pero siempre has de dar una imagen un poco de Sí. artista, creo yo. Bueno, tiene que ir acorde con aquello que quieres transmitir. ¿El papel de la tele ha sido importante para ti? En tu carrera personal, ¿eh? Sí, en mi carrera personal sí, porque me ha dado a conocer bastante en muchas cosas que he hecho, pero no es mi medio favorito, ¿eh? También te lo tengo que decir, porque siempre son intervenciones cortitas, has de estar muy pendiente de las cámaras, del regidor, de tantas cosas, y yo la verdad es que he hecho mucha televisión, pero he hecho más televisión detrás de otros. O sea, Sí. he estado detrás del Magic Andreu, pues en los programas de tarde del McLaren también he colaborado con él y tal, y me gusta mucho. Y en los del Discovery Max últimos del Mago Pop de Antonio, pues también he estado colaborando con él, que esto me gusta muchísimo, y luego estar en las salas de edición y mirando las cosas como están y todo esto. Actuar sí, actuar va muy bien, pero ahora también hoy en día la gente se cree que si sales en televisión o vas al Got Talent o algo, claro, es que si salgo en el Got Talent es Got Talent es muy importante, Sí. lo ve mucha gente, pero me conocerán y me saldrá mucho trabajo. Cuidado, no te creas, porque Hay mí- quien sí y hay quien no. Sí, y a mí me salía mucho trabajo cuando hacía un programa del Fantástico de Íñigo en Televisión Española, que Sí. lo veía toda España. Claro. Y hacías un programa y tenías 3 meses de contratos asegurados. Pero hoy en día te ve una cierta cantidad de gente, porque hay tantas cadenas. La gente joven no ve televisión, porque lo que ve es el Netflix y estas Sí. cosas. Que al final salir en la tele es una plataforma para tener repercusión en redes sociales, y aquí es donde Sí, hoy en día sí, posiblemente te puede venir Sí. el trabajo. Tampoco te creas que confío mucho que las redes sociales te vayan a dar mucho trabajo. Son importantes Sí. para mover el ajo, pero a nivel de trabajo, yo no sé si conozco muchos magos que de los que se mueven en redes sociales Sí. mucho, yo me muevo bastante. Yo te diría que a mí de actuaciones gracias a las redes sociales me han Pocas. salido 1 o 0, Sí. no sé, algo así. De los programas de tele que has hecho, Mm. ¿con cuál te quedarías? Con el primero. El primero era Por Arte de Magia, Por Arte de Magia con Tamariz, que fue además el primer programa semanal que se hizo en España. Sí. Todavía hay muchos magos que me lo recuerdan y que les gustó mucho. Y luego, claro, la experiencia con el Magic Andreu en TV3 durante 3 años en prime time, con un éxito impresionante, pues esto fue muy Que muy podemos fuerte recuperar también. ahora. Sí, ahora están. Están en la plataforma de A la Carta de TV3. A la carta de TV3 están. Yo me he pasado todo el verano viéndonos cada noche. Y por las noches los pasaba TV3 Claro, otra yo lo vez. descubrí porque hiciste, bueno, en Facebook, publicaste ayer, Sí, TV3 empezó, y pensé, si TV3 está remitiendo por las noches, es que lo deben haber colgado en la web. Sí, sí, sí. Y a partir de allí lo pude ver en la web, y me he pasado todo el verano viendo todos los programas. Hombre, y allí trajimos a los magos más grandes del mundo, a los Pendragon,
procuramos traer a los que estaban en activo grandes premios FISM, los trajimos a casi todos. Creo que en activo solo nos falló uno porque fue imposible traerlo, pero los demás, casi todas las grandes figuras las tenemos allí. Pero hoy en día sería muy difícil hacer un programa. Es lo que te iba a preguntar. Esto estamos hablando del año 90 al 95, 96 aproximadamente. Ahora en el 2020, ¿se podría hacer un programa de este estilo? Yo creo que no, porque este estilo de programas, aparte de todo, eran muy caros. O sea, además de las grandes figuras que traíamos, Andreu entrevistaba a figuras internacionales. O sea, hemos traído a Charlton Heston, a Don Johnson, a Sabrina, con la que nos hicimos muy amigos. Bueno, podría ser un precursor de lo que luego ha sido El Hormiguero. Sí, lo que pasa es que hoy en día tienen la suerte, en El Hormiguero, por ejemplo, que es un programa de un éxito brutal y de máxima audiencia, que traen a gente que viene a promocionar una película y vienen gratis. Sí. En aquella época no venían gratis, no venían a promocionar, los traíamos. Y los artistas, los magos, se contrataban. Entonces, hoy en día la televisión va a lo barato, o sea, los costes de producción, excepto algunos programas que hay de producciones muy caras, pero este tipo de programas de variedades, fíjate que es una pena que incluso Le Plus Grand Cabaret du Monde de la televisión francesa ha cerrado, que era un programa así de gran presupuesto artístico, ¿no? De los pocos programas de estilo clásico que podías ver magia como si estuvieras en un teatro. Exacto. Ahora sí que queda de alto nivel pues el Got Talent de América, sobre todo, que trae magos de primer nivel, porque allí, claro, como el premio es de $1 millón, pues van magos de gran nivel y artistas de gran nivel. ¿En estos 50 años te ha quedado algo por hacer? Supongo que mucho. No lo sé, porque he hecho muchas cosas y estoy muy contento de la mayoría. De algunas supongo que no, pero procuro olvidarme de las que no me gustan. Pero no sé, aquello añorar hacer algo muy especial, pues no. Yo creo que he hecho la mayoría de cosas que se pueden hacer en el espectáculo infantil, en el espectáculo familiar, en convenciones de empresas, que he hecho cosas muy, muy interesantes. He viajado mucho por el mundo. He ido a hacer una convención de empresa, una actuación de media hora a Río de Janeiro. He ido a hacer algunas a Túnez, a Alemania. Y esto es una satisfacción muy grande. Televisión he hecho muchísima, teatros importantes. Entonces, pues bueno, no sé, seguir aguantando mientras el público me aguante, y espero no llegar como el señor Vences, el gran ventrílocuo español, que a los 100 años todavía estaba haciendo algún programa de televisión en Estados Unidos. Creo que a tanto no voy a llegar, pero bueno. Pero es una buena meta. Sí, no estaría mal. ¿No? ¿Algún momento de crisis de decir, dejo esto? Esto nunca dejo esto, pero claro, momentos de crisis cualquier profesional los tiene, porque hay momentos que ganas mucho dinero y hay veces que no, como dice mi amigo el humorista Godoy, que no te llaman ni para insultarte. Sí. Entonces, pues claro, también Maciel me lo decía una vez, la cantante, decía, claro, nosotros somos víctimas del síndrome del teléfono, de esperar a que te llamen. Y hay veces incluso hay una obra de teatro que va de esto, Orson Welles esperando una llamada para la producción del Quijote. Claro, y hay veces que no te llaman. Y incluso Bette Davis, tras haber ganado un Oscar en su gran éxito de su carrera, tuvo que poner un anuncio en una revista, actriz que funciona bastante bien y que tiene un Oscar, se ofrece para cualquier película y tal, ¿no? Pues sí. Pero más allá de la crisis económica, alguna de estilo emocional de decir no aguanto esta situación. No me ha pasado. He pasado temporadas difíciles, complicadas, y a veces de viajar mucho, de estar cansado en las épocas que trabajabas en el mundo de la noche a diario y tal, de estar muy, muy cansado, sí, pero decir esto yo lo dejaría, no, la verdad es que nunca. ¿Nunca te has arrepentido de dedicarte a esto? El gusanillo de esto, no. Cuando te coges, es muy difícil que te arrepientas, porque tampoco he tenido grandes disgustos. Sí, he tenido a veces. Una vez había un proyecto de publicidad muy importante, que además fue una cosa que yo le ofrecía a una empresa muy importante, una idea con unos muñecos de ventriloquía, y luego de 1000 reuniones y que la cosa parecía que ya iba para adelante, una gran promoción en televisión, unas cosas y tal, y al final se fue todo al agua. Pero, bueno, un disgusto tremendo, pero no como para decir, pues me voy a retirar de esto, no, que va. Y la otra cara
Actuaciones que digas, esta fue especial, momentos de recuerdo, momentos que todavía te brillen los ojos a decir, es que aquella actuación. Yo estuve en una que creo que debe ser especial, que fue en Luz de Gas, que diría que fue hace 10 años, porque Exacto, era el 40 tu aniversario. 40 aniversario. Pues esta fue una de ellas muy, muy especial, sí, sí. Y como estas, gracias a Dios, a lo largo de los 50 años, pues ha habido bastantes. Cuando sabes que estás en un sitio que la comunión con el público es buenísima, que desde el minuto 1 la gente reacciona perfectamente como a ti te gustaría que reaccionaran, Sí. porque en nuestro trabajo o a los 2 minutos los tienes en el bolsillo O no los recuperas. o ya no hay quien los pille, ¿no? Y a veces pues en actuaciones infantiles también los niños, que la gente se cree que los niños es un público fácil y es muy difícil, Sí. y tenerlos muy atentos y muy participativos y comentarios maravillosos a veces al final de la actuación, pues esto te llenan de satisfacción. Y comentarios curiosos que he tenido. Yo me acuerdo una vez en Cardedeu termino una actuación y había hecho un juego que hago de mentalismo, pero con una presentación bastante divertida y cómica, y a una chica de 30 y tantos años que le adiviné una cosa que hago de un actor, y al terminar me vino a felicitar, me dijo, claro, dices que tú tienes poderes, que me has leído el pensamiento. Le dije, mira, digo, no te puedo explicar el secreto, digo, pero yo hago magia y todo tiene un secreto y es un juego de magia, yo no tengo poderes especiales. No, tú me estás engañando. Y dijo, bueno, pues vale, y se fue pensando que yo tenía poderes especiales, que leía todos los pensamientos del mundo y todo, y bueno, cosas de estas que te hacen una cierta gracia. Me pasó una cosa similar hace un par de años. Me contratan en una fiesta mayor, hago un espectáculo enorme con aparatos grandes, partir una persona por la mitad, apariciones, desapariciones. Casi al final hago una rutina que me está acompañando estos 10 años, que es de sombreros, Sí, que es la primera que hice, y es una rutina que allí donde puedo la meto porque le pone el punto emocional. Y uno de los juegos, como uno más, hago uno en el que adivino 4 cartas, como nexo. Me viene la concejal de Cultura, ay, me ha encantado el espectáculo. Aquel día fue curioso porque estaba jugando un Barça-Madrid, aquella misma hora, era un pabellón enorme, y en el bar del fondo habían puesto el Barça-Madrid, y la gente miraba al escenario. Estábamos flipados. Eso es un éxito. Sí. Y la concejal de Cultura, ay, me ha encantado el espectáculo, pero sobre todo aquel número, y yo ya pensando, bueno, habitualmente me dicen los sombreros, pero si no, la mujer cerrada, la metamorfosis, hay juegos impactantes que recuerdo. Y me dice, cuando has adivinado 4 cartas, me he caído de espaldas. No me lo hubiera imaginado nunca, porque pasan cosas surrealistas a veces, que la magia, o sea, tú diseñas el espectáculo hacia un lado, Sí, sí. y el espectador lo lee como le interesa o como le parece. Sí, sí. ¿Alguna cosa más así surrealista te ha pasado con un espectador? Me han pasado muchas con espectadores cuando trabajo. Yo que casi todo el rato de mis actuaciones hago participar a espectadores, pues te encuentras de todo, incluso algunos que vas a hacerles, como tú decías, un juego de cartas, y son de aquello, no, dame la baraja y yo te cojo y tal, y vas a hacer un juego y tienes que hacer otro completamente distinto, porque ves que con aquel espectador tal. Sí. Luego hay otros espectadores pues maravillosos y estupendos. Yo hago un juego que es bastante clásico, que es de Tony Minarelli, y luego hay mucha gente que lo hace, pero yo la presentación que hago es el juego de los calcetines, que con una bolsa hay calcetines, y le digo a un espectador o a una espectadora que cada uno coja uno, y si son iguales, yo les digo, cuando lo hago la versión para niños, les digo que si sacan los calcetines iguales, cuando sean mayores se van a casar. Y luego, bueno, coincide con que yo los llevo cada uno en su lado. Pero cuando lo hago con adultos, entonces les digo, si sacáis los calcetines iguales, esto quiere decir que vais a tener una noche de loca pasión y ardiente frenesí. Y entonces saqué a una pareja de franceses que había en un hotel, se lo digo en francés, saca, no, son diferentes. Digo, no, pero sí, lo vais a tener, porque yo llevo en la izquierda el mismo calcetín que usted ha sacado, la chica está en la izquierda, y en mi pie derecho llevo el mismo calcetín que ha sacado usted, señor, que está a mi derecha.
Y la señora, digo, o sea que tenéis la noche arreglada. Y me dice la señora en voz alta, en francés, dice, no, esto no me conformo. Dice, es que yo lo que quiero es una noche loca pasión contigo. Dice, te invito, si quieres, delante del público, dice, te invito a mi habitación. Yo, no, lo siento, oiga, perdone. Yo rojo como un tomate. Sí, o sea, casos curiosos. Bueno, y en un hotel, que yo he actuado también mucho en hoteles internacionales, una noche en Tossa de Mar, me viene el dueño y me dice, por favor, el micro, dice, oye, habla flojito, dice, tenemos mucha gente aquí, dice, pero habla flojito porque se nos acaba de morir un huésped que está en el primer piso en la habitación, dice, estamos esperando al juez que venga y tal, dice, está la familia allí con él, por favor, haz la actuación flojito. Ostras, vale, una cosa un poco, intentaré que la gente lo ría. Un poco triste, pero bueno, sí, cosas pasan muchísimas. Qué bonito. Ya para terminar, te quería comentar una cosa curiosa que no te he comentado nunca. Casi provocas que no me dedico a esto. Anda. Sí. Yo empecé a hacer magia, la primera vez fue aquí en Rubí, y hice el número de los sombreros que hablábamos hace un rato. Lo hice en un... Chapografía, ¿no? Sí. Lo hice aquí en el Teatro Municipal La Sala, en un festival para una asociación de vecinos que colaboraba, y me pidieron, bueno, yo hacía de presentador hacía años, y me dijeron que había que hacer media parte para preparar una escenografía. Y dije, como yo ya llevaba años ensayando cosas, ensayaba los aros, el número de chapografía, ensayaba varias cosas, pero nunca lo había hecho en público, ni siquiera un juego de cartas a un amigo, no había hecho nada. Dije, mira, como tengo este número que parece que está bien, lo voy a hacer en el escenario, pero no se lo dije a nadie. Dije, no haremos media parte, cerráis la cortina que yo haré algo de 10 minutos delante. Aquella semana sale una entrevista tuya en el Diario de Rubí. Y el titular de la entrevista, no sé si fuiste tú el culpable o fue, supongo que Cristina, la periodista que te entrevistó, el titular era, no hay nada peor que un mal mago. Entonces yo relacioné rápido, no he hecho nunca nada en público, seré un mal mago, no vale la pena que lo intente. No, pero tú eras un mago principiante. Es que una cosa es ser un mago principiante y yo sigo pensando que hay pocas cosas como un mal mago, porque un mal mago patético. Hace mucho daño y es muy, muy patético. Ahora he entendido lo que dijiste en aquella entrevista, bueno, lo entendí ya hace tiempo. Pero pues menos mal que no te desanimaste, menos mal. No, el caso es que después hago las pruebas de sonido y tengo 4 adolescentes en primera fila que se empiezan a cachondear de la prueba de sonido. Y aquello todavía me tiró más hacia atrás. Acabé subiendo al escenario y aquel titular se reconvirtió. Aquel titular, en lugar de hacer que no suba al escenario, me dio más fuerza, porque al haber tenido estas pegas que tenía dentro de la cabeza, porque tú en ningún momento me dijiste nada, hiciste una entrevista y la periodista lo tituló como, qué bueno. como le dio la gana. Y después, cuando empecé con magia, a través de un amigo en común, fuiste el primer mago que estuvimos en Plaza Cataluña, aquí en Rubí, tomando un café. Pero aquella entrevista me dejó marcado y me ha ido acompañando. Ha pasado de ser el miedo a ser un mal mago a decir, si puedes superar la barrera... Tengo que ser un buen mago. Claro, si puedes superar esa barrera, puedo superar cualquiera. Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. A ti, ha sido muy agradable la conversación y espero que más adelante podamos tener alguna otra. Más adelante intentaremos tener otra hablando sobre ventriloquía. Muy bien, será un placer. Hasta aquí, hoy no hablamos de magia.